Feliz día, Honduras. El gobierno central pretende llevar adelante una reforma tributaria. ¿En qué consiste? Se lo preguntamos hoy y vamos a tratar de conocer la mayor cantidad de detalles posible con el señor secretario de Estado en los despachos de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero, quien tiene la gentileza de atender nuestra invitación a un interesante interloquio esta mañana. Señor Barquero, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto estar contigo y verte nuevamente. Tenía días de no tener el gusto de platicar contigo y saber también que ahora tú también vives en Tegucigalpa. Lo mismo me tocó a mí. Yo también me vine a Tegucigalpa hace un año, pues, al igual que tú, por las responsabilidades que tocan en esta etapa de nuestras vidas. Así es que contento de poder hablar contigo y con el pueblo hondureño a través de TV Azteca. Muchas gracias. ¿Qué es la reforma tributaria? Bueno, mira, primero hay algo que me gustaría aclarar. Esa reforma tributaria no es una reforma que se esté promoviendo desde el Ejecutivo como un todo. Esto es una iniciativa de una oficina del gobierno, que es el SAR, que es el encargado de la recaudación fiscal. Ellos están trabajando una propuesta para poder entonces después buscar las aprobaciones correspondientes. La presidenta no ha dado el visto bueno sobre esta propuesta, inclusive no ha sido socializada todavía ni siquiera dentro del mismo gobierno. El gabinete económico del cual yo formo parte todavía no ha tenido conocimiento de este documento y de hecho hoy se va a tener el primer ejercicio de socialización que va a ser en el Consejo Hondureño de Empresa Privada. Y ahí se les va a compartir el documento a la empresa privada y ahí también yo, como secretario de Desarrollo Económico, voy a tener acceso a este documento. Entonces, es un documento interno del SAR que todavía no tiene la aprobación de la presidenta, ni ha sido consensuado ni con los actores sociales con quienes debe ser consensuado, ni tampoco internamente en el gabinete económico. Entonces, este es un ejercicio que está comenzando. Una vez que ese documento sale del SAR el día de hoy, se comienza entonces el proceso de socialización y no solo va a ser con la empresa privada, también es importante tomar en cuenta la opinión de los trabajadores y de diferentes organizaciones de sociedad civil, de la academia, del Colegio de Economistas, etcétera, porque todos tenemos que contribuir a la elaboración de este documento para asegurarnos que sea un documento que nos ayude a ser una herramienta de desarrollo económico y no que más bien nos venga a mutilar cosas que han estado funcionando bien en el país para generar la poca inversión y el poco empleo que se está generando en este momento. ¿Por qué no esperan tener acabada la idea para cruzar la calle y enseñárselos a los de la casa de enfrente? Mira, lo que pasó fue que la semana pasada salió a la luz pública una noticia de algunos elementos de este documento interno del SAR. Y eso obviamente provocó una serie de reacciones que a la vez entonces nos vimos en la necesidad de adelantar el proceso de socialización en lugar de hacer lo que tú dices. Lo lógico es lo que tú dices. Primero pulámoslo adentro del gobierno y después salgamos afuera del gobierno a socializarlo. Pero como salió a la luz pública esto, entonces tenemos que ir en paralelo con el diseño interno en el gabinete económico y la socialización, porque ya al tener estos elementos públicamente generó mucho nerviosismo. Por ejemplo, el hecho de que saliera a la luz pública de que en el documento supuestamente había la intención de eliminar los regímenes especiales. Hablemos entonces de manera concreta, no de supuestamente. Sí. ¿Cuáles son, señor secretario, las piezas fundamentales de esta reforma tributaria? Bueno, lo primero, la intención que tenemos todos y que compartimos todos es que tiene que ser un nuevo sistema tributario que nos ayude realmente a reducir la pobreza, a reducir la desigualdad en el país, pero al mismo tiempo que nos dé condiciones para tener un mayor atractivo para la inversión nacional y extranjera. En eso coincidimos todos. Yo creo que no va a haber un solo hondureño que esté en contra de algunos de estos tres elementos. La pregunta es cómo llegar a eso. Primero, nosotros ya tenemos en nuestro sistema fiscal algunos regímenes especiales. Según la información que se filtró en los medios de comunicación, la idea era eliminar algunos de estos regímenes. Nosotros en Desarrollo Económico no estamos de acuerdo en eso. Estos regímenes especiales, te voy a dar datos específicos. El año pasado, entre el SOLE y el RIT, se autorizaron 26,000 millones de lempiras de inversiones en el país. Y esos 26,000 millones de lempiras de inversiones en el país traen un compromiso de generar 10,000 empleos. Mucha gente me puede decir, es poco. Sí, es cierto, es poco, pero es algo. Son 10,000 personas que hoy no tienen trabajo y que cuando estas inversiones se lleven a cabo lo van a tener. En el año 2021, el Instituto Hondureño de Seguridad Social cerró libros con 830,000 afiliados, o sea, 830,000 personas con trabajos formales inscritos y pagando en el Seguro Social. En el 2022 cerramos con 848,000, o sea, crecimos 18,000 empleos formales inscritos en el Seguro Social, pero eso es muy poco. Es demasiado poco. Nosotros necesitamos cientos de miles de empleos en el país para poder reducir los niveles de pobreza y los niveles de desigualdad. Sí.
Entonces, estos regímenes especiales, si bien es cierto, nos están generando poco empleo, pero están generando empleo. Entonces, eliminarlos sería un grave error. Eso definitivamente yo creo que no va a pasar dentro de la reforma. Lo que sí va a pasar dentro de la reforma es que hay que ponerle controles adicionales a los que ya se tienen en los regímenes especiales porque hemos encontrado algunos abusos y algunas mal utilizaciones. Dicho eso, quiero aclarar, son las excepciones y no la regla. O sea, la gran mayoría de los casos que reciben estos regímenes especiales lo respetan y trabajan bien. Pero hay unos cuantos que no representan mayoría, que son minoría, que sí le han dado una mala utilización y hemos estado en el proceso inclusive de penalizarlos. Han habido ya empresas en el país que se les ha quitado el derecho a tener esos regímenes especiales por no haberlos utilizado en base a lo que se establece en la ley y en los procedimientos. ¿Qué exoneraciones quiere eliminar el gobierno? Los regímenes especiales, pero no es el gobierno, nuevamente, es el SAR. El SAR tiene una propuesta que no es una propuesta. El gobierno, secretario. Es parte del gobierno. Es el gobierno. Es parte del gobierno, pero no es todo el gobierno. ¿Usted me quiere decir entonces esta mañana que el gobierno es un monstruo de 1000 cabezas, unas cabezas piensan una cosa y otras cabezas piensan otra cosa? En alguna manera sí, pero no es que... A ver, hay una coordinación y hay una dirección y una línea que la da la presidenta. ¿Dónde está? Pero aquí en los minutos que usted tiene hablando no se ve esa coordinación. Esto es lo que te voy a explicar. Perdóneme que se lo plantee con esa crudeza, secretario. Yo te entiendo y yo no tengo ningún inconveniente con las preguntas así directas. Lo que te quiero explicar es lo siguiente. Este documento era un documento interno que en realidad no debió haber salido a la luz pública hasta que se terminara el proceso. Como sale a la luz pública, entonces obviamente no había un consenso dentro del gobierno todavía y por eso es que salen a relucir esas diferencias entre el SAR y Desarrollo Económico. Entonces y otras ustedes esta tarde se van a presentar frente al sector privado diciéndoles, mire, le traemos un documento en el cual uno está de acuerdo, el otro no está de acuerdo y el otro no está de acuerdo de esta delegación que venimos a plantearle aquí algo. Pero nos venimos a sentar para que entre todos diseñemos un documento que realmente nos sirva y nos funcione el país para atraer inversión, generar empleo y eso nos va a ayudar a los objetivos de país. Es una manera correcta esa de administrar un Estado, señor secretario. Yo te dije hace unos minutos que coincido que el camino ideal hubiera sido primero hacerlo internamente, pero las circunstancias nos obligan a llevar estos dos procesos en paralelo, porque nuevamente, como salió a la luz pública esa información, ahora no tenemos otra opción más que atender. Aterricemos entonces. ¿Qué exoneraciones pretenden eliminar? Dígale usted lo del SAR, pues, para que no se sienta usted agraviado. Porque en realidad no es el gobierno, o sea, es el SAR. ¿Okay? Voy a concederle eso. Una vez que logremos el consenso y que ya la presidenta dé el visto bueno, ahí sí va a ser un documento oficial del gobierno como un todo. Le repito entonces la pregunta más depurada. ¿Qué exoneraciones pretende eliminar la SAR? Bueno, de los regímenes especiales, ellos dicen que quieren eliminar 16 de los 18 y dejar 2 que son nuevos que se quieren diseñar. Póngales nombre y apellidos a esos exoneraciones. Una de las que yo tengo entendido, y nuevamente no he tenido acceso al documento, pero yo tengo entendido que, por ejemplo, se quiere eliminar las exoneraciones que estaban para el tema de la agricultura y también el tema de la RIT y la SOLI. La agroindustria. Sí, la agroindustria. Comidas rápidas. Todo en general, porque... Maquilas. Sí. A todos esos les quieren eliminar las exoneraciones. A todos esos, pero ahí quiero aclarar algo también. A los que ya tienen el derecho, el SAR no pretende quitárselos. O sea, si tú tienes una empresa que ya está funcionando bajo el régimen SOLI, se te va a respetar dentro del esquema de ellos. Está hablando de exoneraciones, hasta a mí el no final. me ponga de ejemplo. Okay, el señor X. El señor X. Sí. Si el señor X tiene una empresa que está ya en el régimen SOLI, este señor X va a tener el derecho de terminar el periodo establecido en ley, no es que se le va a cortar el beneficio. Lo que el SAR pretende es que nadie nuevo pueda ingresar a esos regímenes especiales de un momento en el tiempo en adelante. Más o menos, ¿cuál es la media de tiempo que tiene en vigencia en este 2023 esos regímenes especiales? ¿Cuánto tiempo falta para que se agoten esos periodos renovados? Bueno, hay empresas que están empezando ahorita en los regímenes, entonces van a tener acceso a esas exoneraciones hasta 20 años. Hasta 20 años. Hasta 20 años. Hay otras que estarán terminando, ¿no? Claro, hay unas que les pueden quedar meses, días o un par de años. Entonces, en esos casos, ¿cómo se procederá? Se tiene que terminar y esperar el vencimiento y respetar lo que es el régimen que tienen adquirido. Pero, ojo, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que
Las empresas que ya tienen el beneficio ya están en el país, ya invirtieron, ya generaron los empleos. Nosotros necesitamos más inversión y más empleo. Por eso es que definitivamente no podemos eliminar la entrada de nuevos jugadores a estos regímenes especiales, porque sería como cerrarle la puerta a la inversión. ¿Y por qué digo cerrarle la puerta a la inversión? Porque nosotros como país tenemos una competitividad sumamente baja. Totalmente. En el índice de competitividad, nosotros estamos en la posición 101. Es Sí. una posición súper atrás con respecto al resto del mundo. Sí. Y eso entonces nos obliga a que tengamos estos regímenes especiales como atractivo de la inversión. Ya le pediré que hablemos de las consecuencias que puede tener una decisión de ese calado. Ahora explíquenos así como con manzanitas. Cuando estamos hablando del sector agroindustrial, de las maquilas, de las comidas rápidas y de otros con exoneraciones, ¿de qué impuestos están exonerados ellos? Principalmente la renta, ese es el principal. Estos regímenes especiales son incentivos fiscales dirigidos principalmente a impuestos sobre la renta, y hay otros impuestos, digamos, que son más pequeños, pero el fuerte es la renta. Recordemos que el impuesto sobre la renta es el 25% anual, o sea, sí, es realmente lo más pesado dentro de lo que es la carga tributaria que paga una empresa. Entonces, esta nuevamente, para entrar un poquito más en detalle de las exoneraciones y de por qué son necesarias. Una cuestión, primero, idealmente todos deberíamos de pagar impuestos. Eso sería el mundo ideal. El problema es que en el mundo hay muchísimos países que tienen esquemas de incentivos fiscales o exoneraciones para atraer capitales para inversión. Entonces, en el juego de atracción de inversiones en el mundo, ese es un elemento con el cual los países tenemos que jugar. Como cuando se va por una calle de tiendas y hay algunas que venden ese traje finísimo que usted lleva que debe rondar los $3,000, $4,000, no. Y que en un lugar y que no lo niegue, secretario, y no, que en un lugar, en una de las tiendas te voy a contar algo. Este lo compré en Toño Rosa y lo pueden ir a verificar. No me vaya a hacer llorar. Y cuesta $3,000, $4,000 empiras, no $3,000, $4,000. No preténdame inspirarme con mi miseración a mí, que yo no me trago la tortilla vacía. Escúcheme el ejemplo. Rosa, escúcheme el ejemplo. Como cuando se va por una tienda, por una calle de tiendas. Ajá. Y en un lugar se lo venden al precio fijo, en otro lugar se lo dan a un descuento y en otro lugar se le da otro descuento. Exactamente. Así funcionan los países en términos de atraer los grandes capitales que invierten en el mundo. Entonces, si uno de nosotros fuera un inversionista sueco, por ejemplo, de Suecia, estamos allá en el norte de Europa y andamos buscando un lugar en el mundo donde colocar la inversión. O sea, ese inversionista sueco no está pensando con el corazón. Él no es hondureño. Él no eres tú, no soy yo. No tiene amor por Honduras. Él está buscando dónde rentabilizar su dinero. Y entonces va a ir a invertir en donde pueda ganar más dinero. Sí. Y eso entonces nos obliga a todos los países a competir en condiciones. ¿Qué es lo que pasa en Honduras? Tenemos energía sumamente cara. Sí. En Guatemala tú puedes comprar en este momento la energía más o menos a unos 11, 12 centavos. Sí. En Honduras te cuesta más de 20. Sí. Te puede llegar a costar hasta 25 centavos. Y además de eso, inseguridad pública, inseguridad jurídica. Además de eso, los aspectos logísticos también son más baratos en Guatemala y otros elementos. Y encima me va a decir, si la carga tributaria es más pesada que en otras naciones, van a preferir otras naciones. Exacto. Entonces, nosotros realmente ahorita, y no estoy diciendo que es lo ideal, simplemente estoy hablando de lo que es nuestra realidad sobre la cual estamos parados ahorita. El elemento competitivo que nos está ayudando ahorita a traer inversiones son estos regímenes especiales de incentivos fiscales. Si nosotros elimináramos eso, que yo estoy casi seguro que no va a pasar, nos quedamos sin atractivo, porque le tenemos energía cara, porque tenemos costos logísticos caros, porque no tenemos las condiciones desde muchos puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el país? Tenemos que fortalecer los demás elementos de la competitividad, empezando por el Estado de Derecho. Eso es lo principal y está por encima de todo. Fortaleciendo el Estado de Derecho también se mejora lo que es el atractivo de la inversión. Adicionalmente a eso necesitamos mejorar los costos de energía, mejorar las condiciones logísticas y los costos de logística en el país, y a eso me refiero a lo que es carreteras, puertos, aeropuertos y todo lo demás. Totalmente. Y en la medida entonces en que vayamos mejorando los otros aspectos de la competitividad, entonces podemos ir dependiendo menos de los regímenes especiales y las exoneraciones. Así es. Pero no podemos votar un atractivo mientras ni siquiera hemos comenzado a construir los demás atractivos. Entonces tiene que haber un plan a lo largo del corto, mediano y largo plazo, con metas establecidas en diferentes momentos del tiempo, de avances en los elementos de competitividad que no tenemos, para poder ir poco a poco dejando de depender
de lo que hoy dependemos y no tenemos otra opción. Y en la mente de quienes están fraguando la idea de una reforma tributaria de este calado, eliminando esos regímenes que usted ha enunciado, señor secretario, ¿de cuánto pretenden que sea el recaudo del gobierno? Ese es otro tema importante, porque ahí hay un concepto equivocado. Muchas de estas inversiones no es que se van a quedar en el país pagando impuestos, se van a ir. Simplemente. ¿Por qué? Porque tienen la opción de irse aquí nomasito. Cruzan un paso a Guatemala, cruzan un paso a Nicaragua, cruzan un paso a El Salvador y van a irse ahí a no pagar impuestos. Entonces, no es recaudación que vas a recoger desde el punto de vista del gobierno de Honduras. Es simple y sencillamente inversión y empleos que se van a ir a otro lugar. Y otro tema importante, hay un concepto también que hay que aclararle a la población. Las exoneraciones no solo son para el sector privado, las exoneraciones son, por ejemplo, para todo el pueblo hondureño. La canasta básica está exonerada. Eso hay que revisarlo también porque hay un montón de productos que realmente no son de la canasta básica que están recibiendo exoneración del impuesto sobre venta. Y hay otros que deberían estar que no están. No están, correcto. Y ahí te voy a explicar algo rápidamente y si querés entramos en detalle más adelante. Despuésito me lo explica. Ok, pero, no sea parte de la idea. Recordemos el tema porque es importante de la canasta básica. Yo lo anoto aquí mismo. Ok, y luego está entonces las exoneraciones de la canasta básica, que eso le sirven a todo el pueblo hondureño. También están las exoneraciones de las iglesias, también están las exoneraciones de las ONGs y hay también las exoneraciones del sector privado. Entonces, el esquema de exoneraciones no es únicamente para beneficiar el atractivo de la inversión al país, sino que también es para ayudar al pueblo hondureño a través de la canasta básica y para ayudar a organizaciones que tienen fines sociales o fines religiosos para que puedan trabajar en el país sin pagar impuestos, sino que usando hasta el último centavo con el fin social que tienen. ¿Eso no pretenden tocarlo? La verdad no sé, porque no he tenido acceso al documento. Hoy voy a tener acceso al documento y hasta entonces voy a saber. Yo pienso que se tiene que regular de manera correcta para asegurarnos de que todas las instituciones no gubernamentales que reciban exoneraciones realmente estén trabajando por el país. Pero tú puedes recordar lo que tuvimos el problema en el pasado reciente, sí, que un montón de ONGs eran usadas no para beneficiar al pueblo hondureño, sino que para robar dinero público a través de actos de corrupción. Entonces, eso lo tenemos que eliminar. Tenemos que poner los controles y asegurarnos entonces que las ONGs que realmente trabajan por el pueblo hondureño sí tengan su derecho a exoneraciones, pero las que no, simple y sencillamente que no las reciban. Una pausa en la primera del programa en este conversatorio con el secretario de Desarrollo Económico. Las grandes ofertas se hacen presentes para ti en el Festival del Hogar con Smart TV desde 65 lempiras semanales, lavadoras desde 158 lempiras semanales, financiamiento disponible con Banco Azteca. Con Electra, tu familia vive mejor. Secretario Barquero, ¿han medido ustedes el impacto en las empresas de una reforma tributaria de la que se ha estado hablando? No sé si el SAR lo ha hecho, pero yo lo que te digo es que desde el punto de vista de la Secretaría de Desarrollo Económico no es necesario hacer una medición. De entrada te puedo decir que hay ciertos elementos de los que salieron a la luz pública la semana pasada que no nos convienen, porque simple y sencillamente nos van a evitar que capitales nuevos vengan al país. ¿Cuál es, por ejemplo? Invertir, eliminar los regímenes especiales. Recordar lo que te mencioné al inicio en el segmento inicial, de que entre el régimen SOLI y el régimen RIT autorizamos el año pasado 26,000 millones de lempiras de inversiones. Si no tuviéramos el régimen SOLI y el régimen RIT, esos 26,000 millones de lempiras se hubieran convertido en cero. ¿A qué industrias abarcan esos regímenes? Principalmente la maquila. Ese es uno de las industrias que más trabajo y más inversión está atrayendo al país en este momento. Sin haberlos eliminado el año anterior en el departamento de Cortés, una realidad que usted conoce muy bien obviamente por su trayectoria y porque fue presidente de los empresarios de ese pujante departamento, ahí se perdieron miles de empleos en la maquila, sí, secretario. Más de 10,000 empleos. Entonces, pero también, ¿se imagina con una medida como esta? Correcto, sería peor todavía el impacto. Y la razón por la que se perdieron alrededor de 10,000 empleos el año pasado en la industria de la maquila es porque cayó la demanda en Estados Unidos.
La economía de Estados Unidos, como la economía del mundo, son ciclos, tiene subidas y bajadas, y ahorita está en un momento de bajada en donde se está contrayendo la demanda y eso ha provocado entonces que bajen las órdenes de compra para la industria de la maquila en el mundo, no solo en Honduras, en el mundo. De acuerdo. Pero eso ha provocado obviamente que a pesar de que hay algunas empresas que se están viniendo a instalar en el país y están comenzando a generar empleo, pero fueron más las empresas que tuvieron que hacer recortes de personal por la caída de la demanda de sus productos en Estados Unidos. Ahora, esa es una situación temporal y eso debería de estar pasando a finales de este año, probablemente, si todo sale bien con la economía de Estados Unidos. Pero lo importante es que nosotros como país estemos listos para que cuando haya una demanda fuerte, tengamos nosotros las condiciones para que sea aquí que vengan las órdenes de compra. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo le compran a la industria de la maquila? Está un ejecutivo, un gerente de compras o un ejecutivo junior de compras sentado en una oficina en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, que es el ejecutivo de compras de una cadena de tiendas al detalle. Ajá. Y él está viendo a dónde pone sus órdenes de compra. Y dice, bueno, allá tengo opción de comprar en Bangladesh, tengo opción de comprar en Honduras, en México, en Colombia, en Malasia, en Pakistán, en Guatemala, en El Salvador y Honduras. ¿Dónde puedo pedir para que mi pedido venga lo más rápido posible al menor costo posible? En mejores condiciones, en mejor precio, exacto, más calidad, entonces, etcétera. Nosotros tenemos que tener todo listo para que cuando ese ejecutivo tome esa decisión, vaya a mandar el correo con la orden de compra, esa orden de compra se venga aquí y no se vaya a ningún otro lugar. Ser más atractivos. Exactamente. Ahora, señor secretario, hay quien ha dicho que a pesar de eliminarle esas ventajas, esas exoneraciones a las empresas, siempre van a ganar horrores de dinero. ¿Está usted de acuerdo con ello? Es que, a ver, esta industria funciona en función de los incentivos fiscales. Sin incentivos fiscales en Honduras no pudieran operar, se tendrían que ir a otro lugar y van a ir a ganar dinero a otro lugar. Y ahora otra cuestión, que ganen dinero no tiene nada de malo. O sea, más bien, qué bueno que ganen dinero y ojalá que ganen más dinero, porque entre más dinero ganen, más empleo van a generar. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer en el país no es combatir la generación de riqueza, todo lo contrario, tenemos que estimular la generación de riqueza. Y obviamente también tenemos que estimular una correcta distribución de la riqueza a través de un Estado eficiente que trabaje en función de recaudar los impuestos correctos y que haga luego una devolución a la sociedad a través de salud, a través de educación, a través de respeto de derechos humanos y de cuidado del medio ambiente para que todos tengamos oportunidades por igual. Una cuestión importante, los aspectos sociales, lo que uno tiene que democratizar son las oportunidades. De acuerdo. O sea, democratizar las oportunidades quiere decir que todos tengamos la oportunidad de estudiar, de superarnos y de poder emprender un negocio si ese es el camino que uno quiere. Esa es la mejor forma de distribuir la riqueza. Exacto. Un camino equivocado es decir, le voy a quitar el dinero a los que lo tienen para repartirlo entre los que no lo tienen. Ese es un camino equivocado. Eso no funciona. En los lugares del mundo en donde han implementado ese tipo de políticas han fracasado y han terminado con más pobres que antes. Entonces, esta reforma tributaria, planteada teóricamente así como se dio a conocer desde la semana anterior, no contribuye, de acuerdo a usted, secretario de Desarrollo Económico, a la competitividad de Honduras para atraer inversiones. Es correcto. Y no solo con respecto a lo que digo yo, sino que con la evidencia que hay en el mundo de cuáles son los elementos que les han ayudado a países a atraer capitales y desarrollarse y las características de los países que no lo han hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sencillo. Ahí está la fórmula. La fórmula está en los países exitosos. Agarremos las cosas, los elementos de esas fórmulas exitosas, adaptémoslo a nuestra realidad nacional y generemos nuestro propio modelo de desarrollo económico y social que lamentablemente, nos guste o no nos guste, por el momento el juego en el mundo incluye regímenes especiales y nosotros o estamos en el juego o estamos fuera del juego. Y estar fuera del juego quiere decir atraer menos inversión y generar menos empleo. Es un suicidio en toda regla. Totalmente. ¿La reforma económica, el paquete completo, incluye nuevos impuestos? No tiene que incluir nuevos impuestos porque esa fue una promesa de campaña y se tiene que cumplir esa promesa. El compromiso era no poner nuevos impuestos, pero sí mejorar la recaudación. ¿Ha habido voces en el partido, en el gobierno, secretario, evidentemente por las cuales usted no se hará responsable, pero ha habido voces en el sentido de que pretenden gravar las herencias? ¿Es esto cierto? Bueno, hay personas que, a ver, hay muchas maneras de pensar. Cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su forma de pensar. Y sí hay personas que piensan que eso es correcto, que ponerle impuesto a las herencias es correcto. Yo estoy totalmente en contra de eso. Eso es lo que, o sea, ya el dinero de la herencia ya pagó impuestos. Si tú tienes un negocio
y trabajaste toda tu vida pagaste impuestos por ese negocio. Y luego, si se lo querés heredar a tu hijo, a tu hija, a un sobrino, a quien sea, ¿por qué vas a pagar impuestos adicionales si ya pagaste impuestos toda tu vida? Cuando vos estás manejando un negocio, ¿qué es lo que pagás? Pagás un montón de impuestos, pero simplifiquémoslo con renta. Pagás un 25% de renta y un 5 o 6% solidario, 30-31%. Y eso solo todos los años, aunque no le saques un lempira al negocio. Y cuando ya quieres sacar dinero del negocio para llevártelo a la bolsa, tenés que pagar un 10% de impuestos sobre dividendos. Entonces terminás pagando por lo menos un 41% solo en concepto de renta. Y aparte de eso están los impuestos municipales y el pago de los bomberos y el pago de la licencia ambiental. O sea, es un montón de dinero el que ya pagás. Secretario. Entonces no es conveniente ponerle impuestos al capital o impuestos a las gerencias, porque ese dinero que ya recorrió el camino empresarial, ya pagó impuestos en un montón de lugares. Secretario, no dudo que usted habla con la verdad. Tengo ese principio al partir una conversación. Parto de esa premisa, que no me están mintiendo. Pero ahora le pido la mayor franqueza del mundo, por favor. ¿Está usted en contra de la reforma tributaria? De la manera en que fue planteado la semana pasada, sí. ¿Cómo me explica usted que puede salir adelante un gobierno con tantas contradicciones como las que ustedes tienen? Pero yo te voy a decir algo, yo pienso que todos los gobiernos son así, o sea, en todos los gobiernos hay diferentes formas de pensamiento. Lo que pasa es que hay unos gobiernos que tienen... en cosas menores sí sería aceptable, secretario, en formas, pero sí, en cosas de fondo y de gran calado como una reforma de este calibre... planteada por la coordinadora del Gabinete Económico en conferencia de prensa, hablando de cifras, de comparaciones, de administraciones pasadas y de administraciones presentes, no es cosa menor. Pero te voy a contar algo. Hay dos formas, toda moneda tiene dos caras. Lo puedes ver, una cara es lo que tú estás diciendo, pero otra cara es también de que en la abundancia del consejo está la sabiduría. Y si miras varios puntos de vista, vas a poder agarrar los elementos de los diferentes puntos de vista y terminar diseñando algo que haga sentido. Si usted recurre a los proverbios, yo puedo recurrir a Mateo 12:25 que dice que ninguna casa dividida prospera. Correcto, pero también las casas primero tienen que pasar por un proceso de ponerse de acuerdo. Inclusive en las casas, tú estás poniendo el ejemplo de las casas. A ver, cuando uno quiere ir a comer con la familia el domingo, a veces alguien quiere pizza, el otro quiere hamburguesa, el otro quiere pupusas. Y entonces ahí tenés diferencias de opiniones. Y después consensuás algo entre todos, se toma una decisión y se decide por la pizza, por las pupusas o por la hamburguesa. O por quedarse en casa. O por quedarse en casa, exacto. Pero entonces, y eso no quiere decir que la casa esté dividida. Eso quiere decir que cada quien tiene una opinión y que tiene que haber un liderazgo entonces que coordine esas diferentes opiniones, que en el caso del gobierno es la presidenta, para que al final se llegue a un consenso con una buena decisión. ¿Qué plan tienen ustedes para atajar la pérdida de empleos que puede potencialmente producir una reforma tributaria? No, es que lo primero es hacer una reforma tributaria que le haga sentido al país, no una reforma tributaria que nos haga retroceder. O sea, el impacto que una reforma tributaria con las características que salieron a la luz pública la semana pasada, no hay forma de contrarrestarlo. O sea, no hay manera. Es pegarnos un disparo en el pie, así de sencillo. Y no vamos a poder contrarrestar de ninguna manera el impacto negativo de algunos elementos que fueron contemplados en ese documento interno del SAT. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que ese documento se corrija y que no nos haga daño desde el punto de vista del atractivo del país a los capitales de inversión. ¿Por qué no lo hacen antes de ponérselo en la mesa al sector privado, que eso va a generar muchísima más confusión, secretario? Es que esa era la idea. El problema fue que como salió a la luz pública, entonces ahora tenemos que llevar los dos procesos en paralelo. La idea no era hacerlo así. La idea era, el SAR trabaja su documento, se comparte en el Gabinete Económico, nos ponemos de acuerdo, se lo presentamos a la presidenta. De acuerdo. La presidenta da el visto bueno y socializamos. Pero como sale a la luz pública, entonces ya hay un montón de nerviosismo y eso nos obliga entonces a acelerar el paso de la socialización para generar esa confianza y esa tranquilidad que necesitamos de los inversionistas. ¿Hasta dónde pretende llegar el gobierno? La meta principal del gobierno es reducir la pobreza y reducir la desigualdad en el país. ¿Y con esta reforma? Con esta reforma lo que se pretende, y la línea que ha tirado la presidenta es clara: controlar los sistemas de regímenes especiales para evitar los abusos. Esa es la instrucción que ella dio. Ella no dijo en ningún momento que se eliminen, en ningún momento. Y te lo digo yo porque yo estoy ahí. La instrucción fue: pongan orden. La instrucción nunca fue: eliminen. ¿Cómo se pone orden sin eliminar? Poniendo controles para que no se den los abusos que se han dado. ¿De qué calibre son los abusos? Te pongo un ejemplo.
por ejemplo, había una empresa y la ley no me permite decir qué empresa, Ni yo y se lo aunque voy a la pedir. ley me lo permitiera tampoco lo haría. Ni yo se pero lo voy hay a una pedir. empresa, por ejemplo, que metió una camioneta BMW X5 como que si fuera ¿cómo se llama? Un Un artículo instrumento agrícola. para el trabajo. Como que si fuera un tractor, por ejemplo. Sí. Entonces, una BMW X5 no sirve para ir al campo. Entonces, esos son el tipo de abusos que han habido. Entonces, son cosas que no son correctas. Y cuando eso se produce, ¿no pasa entonces por la tramitología del gobierno para Debió que haber autoricen pasado. la introducción de esa camioneta? Sí, debió haber pasado y no pasó. Entonces, ¿Cómo que eso no pasó? No pasó. Pasó o sea, y no la vieron, secretario. exactamente. Y eso pasó en el gobierno anterior. Eso lo quiero aclarar. No importa fue en qué este gobierno, el gobierno es Sí, uno solo. Exacto. El gobierno es uno Sí, solo y y no debería lo- de respondernos a los Exacto. ciudadanos Y no porque se los paró. abusos no se cometan. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Ahorita lo que estamos haciendo es coordinando entre aduanas y desarrollo económico que antes no pasaba. Entonces, cuando, por ejemplo, el régimen RID funciona en base a listados. Entonces, tú te metes al régimen RID Sí. y se te da un listado Sí. preautorizado de lo que puedes Absolutamente. importar. Y lo que se con las sale de ese exoneraciones. listado no tiene la exoneración, tienes que pagar el Exactamente. impuesto. Es como Entonces, que a mí me exonerara a usted, señor secretario, y que ni Dios permita que yo vaya a pedirle una exoneración, exonerarme para importar lápices, Correcto. para dibujar. Sí. Y usted me dice, está claro que usted por los próximos 25 años va a estar exonerado de las cargas tributarias que involucre meter este lápiz. Correcto. Pero si yo un día le aparezco que lo que quiero introducir es un bote de agua, Tienes que pagar el impuesto. entonces en ese momento usted me dice, señor, o pague el impuesto o este bote de agua no entra. Exacto. Tan sencillo como que funcione Exacto. ese control. Exactamente. Entonces y te en explico- este gobierno, ¿eso está funcionando? Ahora sí. Hace 1 año y 2 meses está funcionando no, ese control. hace tal vez unos 10, 11 meses. ¿Está funcionando Sí, ese control? Sí, y te explico cómo estrictamente? funciona. Sí, y te explico cómo funciona. A ver. Lo que pasaba antes, te explico antes para que entiendas cómo cambió. De acuerdo. Antes, simple y sencillamente, Desarrollo Económico le daba la autorización de régimen RIT a la empresa y no avisaba a aduanas el listado de que estaba autorizado. ¿Por qué? No sé. Negligencia, corrupción. Puede ser, puede Bueno. ser. Desconozco las intenciones, pero el efecto era ese. Igual era el mismo Exactamente, resultado. Exactamente. A ver. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Aduanas miraba entonces, esta empresa tiene régimen RIT, Sí. y entonces le dejaba pasar cualquier cosa. Todo lo que quisiera. Ahora, Desarrollo Económico le entrega los listados a aduanas. Y aduanas, cada vez que viene una importación, verifica, fulanito de tal, el señor X, Sí. está diciendo, bueno, a ver, ¿está en el listado? Sí, que pase. ¿Está en el listado? No, que pague. Ese control lo implementamos hace más o menos unos 10, 11 meses. Y de aquí en adelante, si esos controles funcionan, entonces, ¿dónde está la importancia de una reforma que suspenda ese régimen? Porque hay otras cuestiones, mira, por ejemplo, los regímenes especiales, las mejores prácticas internacionales es que tienen que tener un límite en base al tiempo. O sea, no pueden ser eternas. Desde luego. Entonces, han habido exoneraciones que han estado por muchísimo tiempo porque pasan un periodo y después entran a otro periodo y después entran a otro periodo y total entonces que algunas empresas se han pasado muchas décadas sin pagar impuestos. Eso no es correcto tampoco, no va de acuerdo a las prácticas internacionales. Entonces se tiene que poner un plazo en el cual se establezca que más allá de ese plazo ya no. Y que lo Entonces, entienda el sí, inversionista también, exactamente. para que no vengan a decirle, mire señor, hoy que viene usted aquí a querer renovar su permiso, la noticia es que no se lo Es correcto. renovamos. Entonces podés hacer diferentes esquemas. Por ejemplo, vos decís, ok, yo voy a dar los incentivos fiscales a 15 años, pero con una revisión en el año 7. Sí. Para asegurarme Sí. que esté cumpliendo con los fines para los cuales Y para le di la que ambos exoneración. sepamos qué va a ocurrir en los siguientes 8. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Yo te voy a decir, bueno, ¿está generando empleo, sí o no? Sí. Ese es mi principal interés. De acuerdo. O sea, ¿cuánto empleo está ¿En qué generando? condiciones? etcétera? ¿De qué Exacto. calidad de trabajo? Entonces, se te da un periodo de tiempo, por decir algo como de prueba, Sí. y luego se te da otro periodo de tiempo, como Sí. decirlo, de premio, porque cumpliste con el periodo de prueba. Totalmente. Pero al final de cuentas hay un periodo de tiempo total límite. Eso es importante que haya porque esas son las prácticas internacionales correctas. De acuerdo. Aparte de eso también, otra práctica internacional es que sea escalonado. Una práctica internacional también es que por un tiempo es un monto, por otro tiempo es otro monto, por otro tiempo es otro monto. Ujú. Entonces eso es algo que también se puede implementar en el país. Por ejemplo, lo que hicimos el año pasado. En mayo presentamos y el Congreso nos aprobó, presentamos, me refiero al Poder Ejecutivo, y el Congreso nos aprobó la ley de reactivación de la economía a través de incentivos a las micro y las pequeñas empresas. ¿Y esto qué le da? Incentivos fiscales. ¿A quiénes? A los pequeños. ¿Cómo funciona? 2 años y medio, 100% de exoneración de impuestos. Y 2 años y medio más para completar 5, 50%. Entonces ahí estamos cumpliendo con las mejores prácticas internacionales. Un periodo de tiempo específico y escalonado, no lineal el beneficio. Hablamos hoy de las reformas tributarias pretendidas por el gobierno.
con el señor secretario de Desarrollo Económico, que lo siento muy en desacuerdo con ellos. Esos señores, si insisten en cosas en las que usted no está de acuerdo, lo van a hacer perder el pelo a usted. Bueno, ya lo perdí. Lo que no vamos a perder es el tiempo para darle la palabra a nuestros patrocinadores. Un segundo nada más. Secretario Barquero, aprecio muchísimo su gentileza de acompañarnos esta mañana. Nos queda poco tiempo y quiero aprovecharlo para formularle preguntas directas de las cuales esperaría yo respuestas casi a nivel de telegrama. Bueno, el telegrama es muy antiguo para usted que es tan joven. Le voy a decir casi a nivel respuesta Twitter. De tweet. Con esa se siente más familiarizado, ¿no? Sí. Yo creo que usted nunca envió un telegrama, ¿no? No, nunca. Nunca envió un telegrama. No el telegrama es para la edad de sus abuelos, tal vez. Probablemente, y yo creo que tal vez mis papás tal vez vivieron eso. Yo tengo 46 años y nunca conocí un telegrama operando. Ya. Sí. Yo sí tuve ese privilegio. Soy hijo de un telegrafista. Ah, qué interesante. Y sí envié telegramas. Era un niñito, pero sí me permitían en el telégrafo enviar algunas cosas. En 5 palabras. Ajá. En 5 palabras. Secretario, ¿están conscientes en el gobierno quienes impulsan una reforma tributaria que todo costo adicional a las empresas es trasladado al consumidor? Yo creo que habemos personas que sí y hay personas que no. ¿Quiénes no están conscientes en el gobierno de eso? Es que hay personas que no tienen una preparación académica o experiencia en temas empresariales, en temas económicos, en temas financieros. Entonces estas personas simple y sencillamente sus carreras y sus vidas las han dedicado a otros temas que no están relacionados con estas materias y por lo tanto no tienen por qué saberlo. Te pongo otro ejemplo. Yo soy ignorante en materia de protección ambiental, por ejemplo. Entonces si a mí me pones a diseñar una política ambiental, no te la voy a poder diseñar o te voy a diseñar algo que más bien puede terminar siendo peor para el medio ambiente, porque no es mi especialidad. Entonces hay personas que somos, digamos que de alguna u otra manera entendidos, por decirlo esto, en materia económica y empresarial, y hay otros que son entendidos en otras materias. ¿Están las reformas tributarias en línea con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? A ver, el Fondo Monetario Internacional sí quiere que se reduzcan considerablemente las exoneraciones, pero ojo, nosotros como país tenemos que actuar con soberanía y tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Yo lo que les he dicho a los funcionarios de los organismos internacionales es, miren señores, si ustedes quieren que Honduras elimine las exoneraciones, entonces hagan que lo eliminen en todo el mundo. Porque si solo Honduras las elimina y todos los demás países las siguen teniendo, los inversionistas se van a ir a esos países y no van a venir a Honduras y nos van a dejar en desventaja. Entonces, o todos en la cama o todos en el piso. Si estos organismos internacionales quieren eliminar las exoneraciones, que las eliminen al mismo tiempo en todos los países del mundo. Don Pedro, estoy hablando con un secretario del gobierno del socialismo. Sí. Y con un empresario. Sí. ¿Usted sirve a 2 señores? No, a uno solo. En mi función pública, yo a quien le respondo es al pueblo hondureño bajo la línea de autoridad de la presidenta. ¿Todo lo que usted dice y hace está avalado por la presidenta del gobierno? Sí, absolutamente todo. Y he recibido el apoyo de ella en varios proyectos importantes. Y lo que dicen los que no coinciden pero ni en una coma con usted, ¿también están avalados por ella? Ella lo que nos pide es que lleguemos a consensos, y no solo entre nosotros, nos pide que lleguemos a consensos con los actores sociales también involucrados en los temas. Por eso es que hoy estamos yendo a iniciar el proceso de socialización con el Consejo Hondureño de Empresa Privada. Para la presidenta es importante que las cosas que construyamos, las construyamos entre todos los hondureños, tomando en cuenta todas las diferentes opiniones, pero la decisión final tiene que hacerle sentido al desarrollo económico y social del país. ¿Es usted socialista del siglo XXI? No, socialista del siglo XXI no, pero tengo conciencia social o trato de cultivar mi conciencia social, sí. ¿Y cómo se siente en un gobierno que sí manifiesta que lo es? Pero es que el gobierno no es del socialismo del siglo XXI. El gobierno, lo que ha manifestado la presidenta, que es quien dirige la política pública del país desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, es que esto es un socialismo democrático. ¿Y qué es socialismo democrático? Socialismo es conciencia social. O sea, que tenemos que hacer un énfasis en la salud, en la educación, en el cuidado del medio ambiente y en el respeto de los derechos humanos. Y yo comparto 100% eso. Y otro tema también que democrático, ¿por qué? Pues porque estamos en una república en donde hay elecciones cada 4 años para rotar las autoridades.
del Poder Ejecutivo, del Congreso y de las alcaldías. Eso es el socialismo democrático. Tema fundamental, don Pedro. Usted en el gobierno anterior fue muy crítico, permítame usar una palabra más fuerte, severamente crítico con el gobierno. Sí. Y con los resultados que de las políticas públicas derivaban en el bolsillo de la gente, Sí. en la calidad de vida de los ciudadanos. Sí. Ahora usted está en el poder, Sí. usted no está en la gradería, Sí. usted está en la cancha. Sí. Dígame entonces, viéndome a los ojos, Sí. ¿por qué no ha mejorado la canasta básica, estando usted de secretario que tanto hablaba de ello? Porque hay aspectos internacionales que nos vienen a afectar fuertemente en el país, que se salen del control del gobierno de la República. Precio de los combustibles, guerra, todo eso me va a decir. Entonces, la invasión de Rusia a Ucrania disparó el precio internacional del petróleo, disparó el precio del gas, disparó el precio de los granos y de los cereales, y eso provocó que una cadena inflacionaria en el mundo. Todos los países del mundo, tú agarras el gráfico de las inflaciones de todos los países del mundo y fueron considerablemente mayores el año 2022 que el año 2021. Ahora, dicho eso, en el gobierno tomamos medidas para que esos efectos no fueran tanto en el país y se lograron aminorar esos efectos. A eso quiero llevarlo. Sí. Esas son justificaciones. Y si No, le dejo son el micrófono explicaciones. todo el día, usted podría justificar más. No, pero son explíquenos. explicaciones. A eso voy, Ajá. a que me explique. Sí. Téngame paciencia, secretario. Explíqueme qué hace usted en su oficina, qué decisiones toma en su escritorio para que la canasta básica mejore en términos de precio para los ciudadanos que esta mañana han tenido miles de problemas para tener un desayuno adecuado en la mesa de sus hijos. Y es correcto. A ver, ¿qué es lo que hacemos? Hemos hecho varias cosas. Primero, negociaciones directamente con los productores para que los productores pongan puestos de venta directo al consumidor y de esa manera eliminar la cadena de intermediarios que encarece el producto. ¿Lo han logrado? Sí, lo hemos hecho con el huevo y hemos tenido bastante éxito. El huevo fuera mucho más caro si no hubiéramos tomado esa medida. Otra cuestión, recordad otra cuestión también con el huevo. No solo está el efecto de la inflación a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, también la gripe aviar ha provocado que se sacrifiquen millones de gallinas ponedoras en Estados Unidos y en Costa Rica, que son los países que nos abastecen a nosotros de los huevos fertilizados. ¿Qué otras decisiones? Otra cuestión es fortalecer lo que es el Lima y Banasupro. A Lima hemos conseguido que se le inyecte más dinero para poder comprar una reserva estratégica mayor de granos, para poder después salir, por ejemplo, con el frijol estamos saliendo 70 lempiras la medida. Si no fuera por lo que estamos haciendo con el Lima, el frijol estuviera más caro que eso. Luego también tenemos el fortalecimiento de Banasupro. Hemos estado trabajando para que Banasupro abra en más lugares y hemos también trabajado para tener Banasupros móviles que andan recorriendo diferentes lugares para poner a la población productos a un mejor precio. Ahora, no lo que se ha hecho con el objetivo de aminorar el impacto inflacionario. Eliminar el impacto inflacionario no hay manera. O sea, si tú miras a los países alrededor del mundo, todos han tenido alguna afectación. Y la afectación que ha tenido Honduras está dentro del rango medio de la afectación mundial. Han habido países con inflación de 50, 60 y 70%. Y nosotros la tuvimos en 9.8. ¿Es alta? Sí es alta. Pero la logramos controlar con estas y otras medidas que tomamos desde el gobierno de la República. ¿Cómo se lo puede explicar eso usted a un señor o a una señora que va esta mañana al mercado con 500 lempiras, con 600 lempiras, con 1000 lempiras y no puede llevar alimento dignamente a su casa? Mira, eso es algo de las cosas más difíciles que hay cuando estás en una posición de responsabilidad. Poderle explicar a la gente por qué la situación está mal, pero que si no se hubieran tomado las medidas que se tomaron, se estuviera peor. ¿Pero se puede comprometer a que estará mejor? En el corto plazo no. En el corto plazo no. No me diga, hombre. No, es que no, otra cuestión, hay que decirle a la gente la verdad. No, pues por eso, esa es una verdad dolorosísima. Sí, y es una verdad que no me gusta y es una verdad que no me gustaría que fuera. La canasta básica entonces en diciembre de este año estará peor de como está en febrero y marzo. Sí, porque este año vamos a tener todavía inflación alta. O sea, si tú miras todos los pronósticos de todos los economistas y de todos los organismos internacionales, este año todavía vamos a tener inflación alta. Menos que el año pasado, pero no vamos a regresar todavía a los niveles inflacionarios de los años prepandemia. Si nos hablan a los ciudadanos de apretarnos los cinturones, también el gobierno debería dar ejemplos, señor secretario. ¿No está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Qué le ha parecido a usted que en la Cancillería se emitan pagos para comprar licores y se pague 250,000 lempiras para comprar bebidas alcohólicas? Sí.
Y ayer falleció un niño en el Mario Catarino Rivas porque no se tenía una incubadora que vale, teóricamente, la mitad de lo que vale esa factura de 220,000 lempiras. Sí, mira. Aquí está la factura. Esas, mire. Sí. 229,517.34 en compra de licores en la Cancillería. El precio de una incubadora para bebé cara, $5,000. Sí. Mira, esas y muchas otras distorsiones son las que tienen que cambiar en el país. Y necesitamos poner atención a todos esos detalles. ¿No le da necesitamos pena esto, cuidar, secretario? Necesitamos ¿No le parece penoso a todos los hondureños nos parece penoso. Claro, a todos los hondureños nos parece penoso. ¿Hay manera de corregir eso? Claro que sí. Y eso es con la correcta utilización del presupuesto general de la República. Tenemos que asegurarnos entonces de que desde el Ejecutivo salga un mejor diseño de presupuesto, que la ejecución sea la correcta y en el Congreso también se tienen que asegurar. Te pongo un ejemplo. Nosotros como Ejecutivo, según la ley, tenemos que estar presentando trimestralmente ante el Congreso de la República una liquidación presupuestaria. De acuerdo. O sea, tenemos que ir a rendir cuentas. El año pasado solo fuimos una vez. Nos llamaron a rendir cuentas una vez, pero deberíamos de ir 4 veces al año. Y en esos periodos aplicar los ajustes, secretario. Ahí es donde se miran este tipo de cosas. Es decir, bueno, señores, ¿por qué gastaron tanto en X lugar cuando en el otro lugar se necesita? Y se pueden hacer inclusive reajustes presupuestarios. El Congreso los puede aprobar y puede decir, ¿saben qué? Ya me di cuenta que en esta secretaría no ocupan tanto dinero y se lo vamos a dar a la otra secretaría o todos esos ajustes. Entonces, pero ojo, ya tenemos el marco legal para poder hacer eso. Solo es de llevarlo a la práctica. Totalmente. Yo me siento avergonzado por esas facturas de licores. En nombre de nada, ni en nombre del protocolo, ni en nombre de que hay que llevarse bien con los embajadores de Europa que les gusta beber, en nombre de nada. Este país debería gastar 250,000 en una sola factura, en un solo mes, para licores, mientras en el Catarino, ayer, secretario, no le estoy hablando de historias viejas, ni de la narcodictadura, ni de la dictadura oprobiosa de Tiburcio Carías del 33 al 49, ni del gobierno de Julio Lozano, de nada de eso le estoy hablando de ayer por la mañana. Claro, y hay mucho que falleció un gemelo en el Catarino Rivas, porque no tenían una incubadora, lo alumbraron con un foco de estos que tenemos aquí. A un niño, eso duele el alma, secretario. No hay excusa para explicar eso. Absolutamente. No hay ninguna explicación aceptable para explicar eso. Solamente tenemos 20 segundos y por favor no quiero que usted se vaya sin que me explique lo de la exoneración de la canasta básica así a nivel de tweet. Rápidamente. No se hace desde los años 90 una encuesta de hábitos de consumo. Por lo tanto, no tenemos una correcta definición de nuestra canasta básica. Ahorita vamos a empezar un ejercicio entre el Banco Central y el INE, que para redefinir eso. Para hacer esa encuesta, definir una verdadera canasta básica actualizada y en base a eso cuantificarla para poder tomar mejores decisiones. Yo no entiendo por qué en la canasta básica hay cosas que no deberían estar. Así es. Y no hay cosas que sí deberían estar. El acceso al Internet en el hogar, por ejemplo. Debería ser un asunto de la canasta básica ahora que queremos que los niños se eduquen. Así es. Y solo tenemos un 30% de cobertura de Internet en el país. Es bajísimo. Entonces, ese y muchos elementos son los que se van a corregir a través de este estudio que se va a hacer este año. Secretario, estoy agradecido con usted por su presencia aquí. No, gracias. Lo único que espero es que no se vaya con rencor conmigo por mis preguntas. No, para nada. Yo me alegra que me hagas preguntas buenas. Y usted las ha respondido sin despeinarse. Sí. Y eso le ayuda también al pueblo hondureño a entender, porque las preguntas que tú me haces son preguntas que el pueblo hondureño tiene también. Lo espero pronto, cuando tenga tiempito de venir aquí yo le tengo listo su vasito de agua y conversamos. Cuando me inviten yo vengo. Te agradezco millones. Muchas gracias. A usted también, don Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico. Vamos a agradecerles a todos ustedes por su compañía esta mañana con nosotros y les esperamos mañana aquí a las 7 por TV Azteca Honduras. Más cerca de ti. Que tengan un buen día, Honduras.